Estamos de regreso, doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar en este Día Mundial de la Esclerosis Múltiples, de la cual, bueno, nos viene a platicar de esta enfermedad. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, Claudia, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Platicábamos fuera del aire, ¿no?, que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, precisamente el día de hoy, ¿no? ¿Qué es esta enfermedad, doctor? Pues es una enfermedad básicamente de las que le denominamos autoinmunes, es decir, hay un fallo en el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas. Va a haber una reacción de nuestros anticuerpos contra nuestras neuronas. Concretamente se daña la superficie, hay una estructura que se llama la mielina, que cubre a las neuronas tanto del cerebro como de los nervios ópticos, como de la médula espinal. Entonces esta respuesta desproporcionada y anormal que se va a presentar en estos pacientes y que no se sabe por qué, ¿verdad? Hay toda una serie de teorías. O sea, ¿por qué se te puede manifestar? ¿Por qué se activa el sistema inmunológico que normalmente nos defiende contra las infecciones? Y no solamente nos defiende contra las infecciones, sino que va a dañar nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Dentro de estas enfermedades autoinmunes, pues hay muchos ejemplos. Está el lupus, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la esclerosis múltiple lo que va a ocurrir es que en gente joven, porque va a ser una enfermedad que se va a presentar sobre todo en gente entre los 20 y los 45 años de edad, con una prevalencia un poquito mayor, es decir, hay un mayor número de casos en mujeres, pero también puede presentarse en varones. En hombres. Entonces se van a afectar ciertas áreas del sistema nervioso y dan una serie de manifestaciones muy características. Por ejemplo, uno de los primeros síntomas y signos que pueden presentar estos pacientes es la presencia de una neuritis óptica. La paciente se va a quejar de dolor en el ojo, va a dejar de percibir ciertos colores, como el rojo o el verde, y va a tener una visión borrosa, que después de algunos días o con tratamiento puede mejorar. Bueno, pues este puede ser un primer dato en una mujer joven cuando se presenta una neuritis óptica de una esclerosis múltiple, aunque no es la única causa. ¿Cuál otra pudiera ser común? Adormecimiento de un brazo o de una pierna, o debilidad, como si tuvieras una pequeña embolia cerebral, por ejemplo, eso se puede confundir o mielitis, con otra, ¿verdad? Desde luego. De hecho, el diagnóstico no siempre es sencillo. A veces hay que diferenciarlo de otras enfermedades o incluso de otras enfermedades también autoinmunes desmielinizantes, en donde se afecta la mielina, que no son la esclerosis múltiple, que se caracteriza por periodos de activación e inactivación, o sea, de lo que le llamamos las formas remitentes recurrentes, es decir, se activa la enfermedad y luego se inactiva, que es la forma más común. Hay varios tipos, ¿verdad? Afortunadamente hay muchos tratamientos, Claudia, hoy en día ha cambiado. Yo recuerdo hace algunos años, pues solamente disponíamos de esteroides y contábamos con un muy buen fármaco, del cual disponemos hoy en día todavía, que son los interferones, que se aplicaban por vía subcutánea o intramuscular. Esto de alguna manera modificaba el curso de la enfermedad, o sea, hacía que estos periodos de actividad o de brotes fueran menos frecuentes, y estos brotes, cuando no se tratan, llevan a una discapacidad al paciente. Pueden terminar en silla de ruedas, ¿no?, si no se tratan de manera oportuna. Afortunadamente, en los últimos 20 años ha habido un gran avance en cuanto a la investigación, y hoy en día disponemos de muchísimos tratamientos, más de 10, ¿verdad? Algunos se administran por vía intravenosa de forma mensual, otros se administran por vía oral, muy efectivos, que pueden evitar esto precisamente, que el paciente termine en una silla de ruedas. Y que pueda hacer su vida normal. Y que pueda hacer su vida normal, que pueda tener familia, ¿verdad? ¿Y va a heredar? O sea, ¿es genético? Hay una predisposición genética. Esto no quiere decir que se herede en sí la enfermedad, ¿de acuerdo? Pueden tener familia, ¿verdad? Y pues pueden haber factores ambientales. Fíjate que la teoría, o una de las teorías que más acepta actualmente, porque en realidad no se sabe bien. Siguen en investigaciones Hay una constantes. predisposición genética, ¿verdad? Ciertos tipos de genes favorecen el desarrollo de la enfermedad, y hay un factor ambiental. Comentábamos fuera del aire que se ha visto que en las latitudes hacia el norte y hacia el sur, por arriba de los 40 grados,
pues las condiciones del clima parecen influir en la aparición de la enfermedad. Se han implicado factores como la exposición a la luz solar. O sea que a nivel del Ecuador, lo que está en medio, hay menos incidencia. Hay menos casos y mientras más te vas hacia el norte o hacia el sur, Polo sur. es correcto. Entonces hay países como el norte de Estados Unidos o Canadá que tienen una alto significativa, y bueno, esto se ha estudiado, ¿no?, en muchos estudios poblacionales. Se ha visto que es así y esto quiere decir que hay un factor ambiental, ¿verdad? Que tiene que ver con pues, las condiciones del clima, es una de las teorías, ¿verdad? La exposición a la luz del sol. En muchos de estos países la exposición a la luz ultravioleta es mucho menor en comparación a Yucatán, por ejemplo, ¿no? Claro. Tanto que le echamos la culpa al sol, que es algo malo. Bueno, sí. Se habla mucho del efecto, ¿verdad?, nocivo de la luz ultravioleta, pero se habla poco de su efecto protector, ¿no? Positivo. ¿Verdad? Los niveles de vitamina D o factores infecciosos. Se le ha relacionado a esta enfermedad con la infección con ciertos virus, ¿no? Algunos virus como el virus del sarampión, algunos tipos de herpes, de virus por herpes o el virus del Epstein-Barr o estos que transmiten las garrapatas. Pueden estar implicados en el accionar o en el origen en gente susceptible en la aparición de la enfermedad. Incluso la migración, ¿no? Se ha visto que cuando gente que por sus características genéticas tiene menos riesgo y migra a estos lugares, la incidencia es un poquito mayor. Entonces parece ser que sí hay un factor ambiental, definitivamente. Yo creo que el mensaje, Claudia, sería de que acudir al médico, ¿verdad?, cuando se tengan estos síntomas. Hablaba del ojo, y del entumecimiento de las extremidades o problemas de coordinación, ¿verdad?, lo que le llamamos ataxia, una falta de coordinación para caminar, para moverse. O sea, como un desequilibrio. Un desequilibrio, es correcto. Mareada. Mareos, vértigo, ¿verdad? Hay que acudir al médico para revisarse, porque ya se disponen ahora también de muchos estudios de imagen que antes no se disponían, como las resonancias, que nos permiten hacer un diagnóstico muy preciso, y si esto se detecta oportunamente y se trata oportunamente, la calidad de vida de las pacientes va a ser muy diferente a la que teníamos hace 20 o 25 años, ¿no? Hoy en día hay tratamientos, ¿verdad?, que modifican el curso de la enfermedad, o sea, que evitan que estos pacientes presenten esta discapacidad, estos problemas de la marcha o que terminen en una silla de ruedas, si se medican oportunamente. Y hay que decirlo, ¿verdad?, en el sector público y en el sector privado, muchos los seguros cubren, ¿verdad?, estos tratamientos. El tratamiento. Que desafortunadamente, y también hay que decirlo, su costo es altísimo. Sigue siendo muy alto, pero creo que vale la pena. Y hay el acceso a estos tratamientos. Entonces, acérquense a su médico, ¿verdad?, porque al menos en México tenemos acceso a este tipo de tratamientos para la esclerosis múltiple. ¿Qué porcentaje de la población, bueno, a usted le toca a lo mejor a nivel Yucatán, o seguramente tiene las estadísticas a nivel nacional? Se han hecho estudios en México, se habla de una incidencia de entre 18 a 20 por cada 100,000 habitantes. Se calcula que esa es la incidencia, en algunas zonas es un poquito mayor que en otras, ¿verdad? Yo sí te puedo decir que pues, se ha atendido a varios pacientes con esclerosis múltiple, la gran mayoría son mujeres, ¿verdad? En los varones es un poquito menos frecuente, pero tiende a ser más agresiva, aunque se presenta con, o es menos frecuente, con una menor incidencia, suelen ser casos más agresivos. Pero afortunadamente ya disponemos de muy buenos tratamientos y si se hace un diagnóstico oportuno, pues la calidad de vida del paciente puede ser totalmente diferente, ¿no? Porque muchos pacientes, cuando se inició la época de los interferones, pues no se querían a veces dar tratamiento, no se querían inyectar. Porque era un medicamento nuevo. Porque era un medicamento que implicaba estarse inyectando diario. Hoy en día... Como la insulina. Hay excelentes interferones con una aplicación ya no tan frecuente, ¿verdad? Y hay otros tratamientos igual de buenos, ¿verdad? O incluso hasta mejores en cuanto a la eficacia, ¿no? Sí. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Estoy segura que todo el auditorio que nos ve y nos escucha les va a mover y a estar como atentos, ¿no?, a los síntomas para acudir. Es correcto. Si fuera acudir al médico y verificar bien el diagnóstico. Verificar el diagnóstico. Nos vemos la próxima semana, doctor. Nos vemos la próxima semana, Claudia, claro que sí. Nos vamos a ir a un corte comercial. Le invito a que se quede con nosotros. Tenemos más información aquí en CIPSE Noticias Más Temprano.
rendidores y confiables. Solo en La Gas.